Vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy con la lectura de un texto de la autoría de Rupert Sheldrake. Es un escrito que se llama El renacimiento de la naturaleza, el resurgimiento de la ciencia y de Dios. Data del 1991. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan a este autor por el desarrollo de la teoría de los campos morfogénicos o resonancias mórficas. Es un científico y biólogo británico egresado de la Universidad de Cambridge y que ha obtenido diversos premios en relación a estas investigaciones. Estudié biología en la escuela y en Cambridge debido a mi fuerte interés por las plantas y los animales. Un interés alentado por mi padre herborista, farmacéutico y microscopista aficionado, y aceptado por mi madre, que me ayudó a recopilar mis diversas colecciones de animales y toleró las invasiones anuales de renacuajos y gusanos. Pero al avanzar en mis estudios me enseñaron que la experiencia directa e intuitiva de plantas y animales se consideraba emocional y no científica. Según mis maestros, los organismos biológicos eran en realidad máquinas inanimadas, carentes de todo propósito intrínseco, productos del ciego azar y de la selección natural. Toda la naturaleza no era más que un sistema mecánico inanimado. No tuve ningún problema en asimilar esa educación científica ya a través de las prácticas de laboratorio, que progresaron desde la disección hasta la vivisección. Adquirí el desapego emocional necesario. Pero siempre existió una tensión. Mis estudios científicos parecían relacionarse muy débilmente con mi propia experiencia. El problema quedó resumido para mí cierto día en un pasillo del departamento de bioquímica, cuando vi un gráfico de las vías metabólicas, en cuya parte superior alguien había escrito con grandes letras azules: «Conócete a ti mismo». Más tarde, llegué a reconocer que el conflicto que experimentaba con tanta intensidad era un síntoma de una escisión que atraviesa a toda nuestra civilización y que todos experimentamos en mayor o menor grado. Ahora está amenazada incluso nuestra supervivencia. Desde el tiempo de nuestros más remotos antepasados hasta el siglo XVII, se dio por sentado que el mundo de la naturaleza estaba vivo. Pero en los 3 últimos siglos, una cantidad creciente de personas educadas empezaron a pensar en la naturaleza como algo inerte. Esta ha sido la doctrina central de la ciencia ortodoxa, la teoría mecanicista de la naturaleza. En el mundo oficial, el mundo del trabajo, de la empresa y la política, la naturaleza es concebida como la fuente inanimada de recursos naturales, explotable para el desarrollo económico. Este es el sentido de la naturaleza que se da por sentado. Por ejemplo, en Nature, un importante periódico científico internacional. El enfoque mecanicista nos ha procurado progreso tecnológico e industrial. Nos ha proporcionado mejores medios para luchar contra las enfermedades. Ha ayudado a transformar la agricultura tradicional en agroindustria, a mecanizar la labranza, y nos ha brindado las armas de un poder antes inimaginable. Las economías modernas están erigidas sobre ese cimiento mecanicista, y todos vivimos bajo su influencia. En nuestro mundo no oficial, privado, la naturaleza se identifica sobre todo con el campo, como oposición a la ciudad, y principalmente con los lugares salvajes no echados a perder. Muchas personas tienen vínculos emocionales con ciertos lugares, a menudo asociados con su infancia. Sienten empatía con animales o plantas, obtienen inspiración de la belleza de la naturaleza o experimentan una sensación mística de unidad con el mundo natural. A menudo, los niños son educados en una atmósfera animista de cuentos de hadas, animales que hablan y transformaciones mágicas. El mundo viviente es alabado en poemas, canciones y cánticos, y reflejado en obras de arte. Millones de personas de la ciudad sueñan con mudarse al campo, en algunos casos después de la jubilación,
o con tener una segunda residencia en un paisaje rural. Nuestra relación privada con la naturaleza presupone que está viva y por lo general, al menos implícitamente, que es femenina. El enfoque del científico tecnócrata, economista o desarrollista mecanicista, por lo menos durante las horas de trabajo, se basa en el supuesto de que la naturaleza es inanimada y neutra. Nada natural tiene vida, propósito o valor propio. Los recursos naturales están allí para que se los desarrolle y su único valor es el que les atribuyen las fuerzas del mercado o los planificadores oficiales. Esta dicotomía también puede considerarse en términos de racionalismo y romanticismo establecidos como opuestos polares a finales del siglo XVIII. Entonces, lo mismo que ahora, los racionalistas contaban en experiencia con el respaldo de los éxitos científicos y tecnológicos. Ya a los románticos les respaldaba la intensidad innegable de la experiencia personal. Para los románticos, el racionalismo es no romántico. Para los racionalistas, el romanticismo resulta irracional. Todos somos herederos de estas dos tradiciones y de la tensión existente entre ellas. Durante varias generaciones los occidentales nos hemos acostumbrado a vivir con una división interna. Una escisión comparable se ha establecido ahora en Europa Oriental, Japón, China, la India y en alguna medida también en los países menos desarrollados. Los misioneros del progreso mecanicista han difundido su doctrina en todas las naciones del mundo, haciéndola prevalecer sobre las actitudes animistas más tradicionales. Lo mismo que las madres humanas, la naturaleza siempre ha suscitado emociones ambivalentes. Es hermosa, fértil, nutriente, benévola y generosa, pero también es salvaje, destructiva, desordenada, caótica, asfixiante y esparce la muerte. Esta es la madre en su forma terrorífica, como Némesis, Hécate o Kali. La idea de la naturaleza como sistema mecánico inanimado es en cierto sentido más tranquilizadora. Nos da la sensación de que tenemos el control y confirma satisfactoriamente nuestra creencia de que nos hemos elevado por encima de modos de pensar primitivos y animistas. La madre naturaleza asusta menos si es posible descartarla como una superstición, una metáfora poética o un arquetipo mítico confinado a la mente humana, mientras que el mundo natural, inanimado, está allí para que nosotros lo explotemos. Lamentablemente, las consecuencias de este modo de pensar son en sí mismas terroríficas. Némesis está ahora operando en una escala global. Cambia el clima, nos amenazan sequías, tormentas, inundaciones, el hambre, el caos. Los antiguos miedos están volviendo bajo nuevas formas. Aunque la conquista de la naturaleza para el bien del progreso humano es la ideología oficial del mundo moderno, la vieja intuición de la naturaleza como madre aún incide en nuestras respuestas personales y le otorga fuerza emocional a frases tales como la generosidad de la naturaleza, la sabiduría de la naturaleza y la naturaleza intacta. También condiciona nuestra respuesta a la crisis ecológica. Nos sentimos incómodos al reconocer que estamos contaminando a nuestra propia madre. Es más fácil reformular el problema en términos de mal uso o despilfarro de los recursos. Resulta inevitable que pensemos en términos de metáforas, analogías, modelos e imágenes. Ellas están insertadas en nuestro lenguaje y en la estructura misma de nuestro pensamiento. Tanto el pensamiento animista como el mecanicista son metafóricos. Pero mientras que el pensamiento mítico y animista se basa en metáforas orgánicas, tomadas de los procesos de la vida, el pensamiento mecanicista apela a metáforas extraídas de maquinarias fabricadas por el ser humano. Como la Tierra es nuestro hogar inmediato,
La Madre Tierra fue reconocida antes de que en una escala cósmica se concibiera un dominio más amplio de la Madre Naturaleza, que incluye la vasta extensión de los cielos. La imagen de la Tierra como madre se recoge en las culturas tradicionales de todo el mundo. A fines del siglo XIX, un norteamericano nativo, jefe de la tribu Wanapum, explicaba cómo sigue el hecho de que él se negara a labrar la tierra. ¿He de tomar un cuchillo para rasgar el seno de mi madre? Entonces, cuando yo muera, ¿ella no me acogerá en su seno para descansar? Me pides que excave en busca de piedras. ¿Acaso le abriré la piel para sacarle los huesos? Entonces, cuando muera, no podré entrar en su cuerpo para nacer de nuevo. Tú me pides que corte la hierba como forraje y la venda, para ser rico como los hombres blancos. Pero ¿cómo osaré cortar el cabello de mi madre? La tierra era sagrada, como fuente de vida y receptora de los muertos. Ella da origen a todas las cosas, las cría y las recibe de nuevo en su matriz, según escribió el poeta griego Esquilo en el siglo V a.C. En muchas partes del mundo se deposita a los recién nacidos sobre el suelo y a continuación se les vuelve a recoger para representar su nacimiento desde el seno de la tierra. La ceremonia les consagra a ella y al mismo tiempo les asegura su protección. Y hasta el día de hoy, incluso en las modernas sociedades industriales, muchas personas quieren ser enterradas en su tierra natal para volver a su matriz terrena. Durante muchos milenios, las cuevas desempeñaron una parte importante en la vida religiosa de la humanidad. Las pinturas conocidas más antiguas se hallaron en la profundidad de cavernas como la de Lascaux, del sudoeste de Francia, y probablemente desempeñaron un papel importante en los primeros viajes que emprendieron los habitantes de Europa hace más de 20.000 años. Los cultos de misterios de la antigua Grecia, como los que se celebraban en la caverna de Eleusis, continuaron esa antigua tradición. Entrar en la oscuridad de la cueva era como penetrar en la matriz de la Madre Tierra. Volver a salir después de la iniciación ritual equivalía a un renacimiento, y los sótanos, criptas y sepulcros son cuevas de la factura humana en las cuales los cuerpos de los muertos son devueltos a la matriz de la tierra. Con el desarrollo de la agricultura, la Madre Tierra pasó a una idea más clara y más restringida de una gran diosa de la vegetación y la cosecha. En Grecia, por ejemplo, Gea fue reemplazada por Demeter. Pero las mujeres seguían estrechamente asociadas a la fertilidad del suelo y desempeñaron un papel dominante cuando la agricultura estaba en su infancia. Por cierto, quizás hayan sido ellas quienes la inventaron. La naturaleza fue tradicionalmente idealizada como madre bondadosa en las imágenes de la Edad de Oro. Todo era pacífico y fértil. La naturaleza, liberal y generosa, los animales pastaban satisfechos, las aves entonaban puras melodías, había flores por todas partes y los árboles engendraban frutos en abundancia. Hombres y mujeres vivían en armonía. No había enfermedad ni lucha. El poeta romano Ovidio describió el modo como en esa edad las personas del mundo vivían en ciudades sin fortificar, disfrutaban de una existencia ociosa y pacífica, sin armas, espadas ni soldados, que eran innecesarios. Y la tierra imperturbada, sin el acoso del azadón ni la reja del arado, engendraba todo lo que los hombres necesitaban. Y estos hombres eran felices, recogiendo bayas de las laderas de la montaña, cerezas o frambuesas y bellotas comestibles. La primavera era eterna y una brisa del oeste soplaba suavemente entre las flores que ningún hombre había plantado. Y la tierra nunca labrada producía granos con generosidad. El campo era tornasolado y enjalbegado por el trigo, y había ríos de leche, ríos de miel y néctar dorado,
goteaba de los árboles verde oscuro. Metamorfosis, libro 1. Si te gusta el contenido que difundimos, suscríbete, dale me gusta y compartilo con aquellas personas que estén afín a recibirlo. Lo mismo que Ovidio, nosotros contrastamos la paz de los primeros tiempos con la lucha que experimentamos actualmente. En las sociedades primitivas observamos un modo armonioso de vivir que hemos perdido, y que esas sociedades también están perdiendo rápidamente bajo la influencia de nuestra civilización. A millones de habitantes modernos de las ciudades, la vida les resulta tolerable porque esperan retirarse al campo, pasar un fin de semana en un ambiente rural u olvidarse de todo durante las vacaciones. Los viernes por la noche se producen atascos en las vías de salida de las grandes ciudades del mundo occidental. En la naturaleza se puede encontrar algo que muchos de nosotros sentimos necesario. La antigua imagen de la Edad de Oro, por lo general, consideraba una fantasía mítica o poética. Recientemente ha ganado un nuevo crédito como resultado de la investigación arqueológica en el sur de Europa y en Turquía. Ahora se considera que los asentamientos agrícolas de Europa datan de unos 7.000 años antes de Cristo. Durante varios miles de años, esas sociedades agrícolas primitivas vivieron en asentamientos confortables y por lo general no fortificados, rindiendo culto a diosas y fabricando soberbias piezas de cerámica en vez de armas. Pero entre el 4000 y el 3500 a.C., este modo de vida pacífico fue quebrantado por olas de invasores, cuyos dioses guerreros destronaron a las antiguas diosas, reduciéndolas a la condición de esposas, hijas y consortes de los nuevos panteones dominados por los hombres. Mientras tanto, en el Próximo Oriente, las antiguas sociedades que rendían culto a diosas fueron análogamente dominadas por ciudades-estado, fortificadas e imperios guerreros. Prevalecieron violentos dioses del cielo, seres vengativos que enviaban rayos, inundaciones, sequías, hambre, los destructores de ciudades. Lo mismo sucedió en la India, donde antiguas sociedades agrícolas relativamente pacíficas fueron conquistadas por los guerreros invasores arios, con sus dioses del cielo y sus caballos. La pauta se repitió a menudo. Desde un punto de vista feminista, esta parece la prueba histórica de que nuestros males provienen de la dominación masculina. También da sustento a la esperanza de que las cosas podrían ser de otra manera. Existió realmente un tipo diferente de sociedad y podría volver a existir si reemplazamos los valores de la dominación y el patriarcado por los valores de la asociación y la diosa. No obstante, la revolución neolítica dio origen a dos tipos de sociedad muy distintos: la sociedad agrícola gregaria y la sociedad pastoril nómada o seminómada. Incluso si pensamos en los primeros miles de años de la agricultura como una edad de oro para los pueblos asentados, la verdad es que los pastores llevaban al mismo tiempo una existencia mucho más cómoda, al borde del desierto y en las estepas. Los pastores, que eran esencialmente cazadores amansados, por lo general rendían culto a dioses del cielo. Eran patriarcales y valoraban la fuerza, el valor y la firmeza masculina. Las primitivas sociedades agrícolas coexistieron con estos grupos nómadas y en muchos casos mantuvieron una relación simbiótica con ellos. Pero de algún modo, los pastores triunfaron sobre las culturas pacíficas femeninas de las personas asentadas. Ellos podían transformarse fácilmente en guerreros, dando caza y matando a seres humanos en lugar de animales salvajes. Podían dominar y esclavizar a otros hombres, del mismo modo que controlaban sus rebaños. Como hemos visto, la aceleración relativamente reciente del dominio tecnológico arraiga en la revolución científica del siglo XVII, que por su parte
creció en el fermento del Renacimiento y la Reforma. La diferencia residió en la gran intensificación de la ambición de dominar y controlar la naturaleza, en un modo de tratar al mundo natural como si no tuviera valor intrínseco ni vida propia, y en la demolición de las restricciones tradicionales al conocimiento y el poder humano. No está muy lejos la vívida imagen de la conquista europea de América. El oro y las riquezas fabulosas estaban allí, al alcance de la mano. Los pueblos nativos fueron saqueados, violados, masacrados, infectados, esclavizados y desposeídos. Sus lugares sagrados fueron desacralizados y su sentido de conexión espiritual con la tierra fue rechazado como una superstición pagana. El éxito de la conquista de América no dependió solo de la valentía, la codicia y el sentido de la superioridad religiosa de los europeos, sino también de su más poderosa tecnología, en la cual las armas de fuego no eran lo menos importante. La nueva visión de la conquista se desarrolló en el contexto de la violenta ampliación del dominio europeo sobre las Américas y finalmente sobre la mayor parte de la faz de la Tierra. Después de esta breve síntesis de la historia de la civilización en la humanidad, por decirlo de una manera elegante, nos permitimos hacer un aporte de recopilación de datos breve y conciso sobre las cualidades de las civilizaciones matriarcales. Hemos tenido contacto con unos textos y unas investigaciones de la antropóloga estadounidense Peggy Reeves Sunday, que define el matriarcado como un sistema cultural centrado en los valores maternos, tales como el cuidado, la reciprocidad, la toma de decisiones colectiva y el respeto por la vida. Estas sociedades se organizaban de manera horizontal, con estructuras matrilineales, o sea que se transmitía el linaje a través de la madre, y frecuentemente matrilocales, o sea que las parejas vivían en la comunidad de origen de la madre. Las culturas matriarcales son descritas como no jerárquicas, igualitarias y basadas en la corresponsabilidad, donde se priorizaba el consenso y la redistribución de los recursos. También se destaca la estabilidad social y la reducción de la violencia. Se muestran tasas más bajas de violencia interpersonal y bélica, menor incidencia de la violación y la violencia sexual institucionalizada, y existían sistemas de resolución de conflictos más mediados y menos confrontacionales. Esta gestión de la relación grupal garantizaba mayor seguridad para la infancia, menores tasas de abandono y maltrato infantil, redes de apoyo más extensas mediante clanes matrilineales, y existía el concepto de herencia y propiedad manejado de manera comunal. La sostenibilidad ecológica de algunas sociedades con influencia femenina significativa, como las iroquesas, por ejemplo, en Canadá, mostraban prácticas de toma de decisiones a 7 generaciones a futuro. Había una mayor integración con los ciclos naturales en sociedades agrícolas con gestión femenina. Había equilibrio de poder, demostrando que el pensamiento de base no estaba enfocado en el poder femenino, sino en sistemas de contrapesos, donde ambos géneros tenían esferas de influencia claras y, por lo tanto, menos acumulación extrema de poder en un solo género. Ejemplos. En Creta, se evidencia desde la arqueología que había una mayor prominencia femenina en los rituales, en el arte, y era una sociedad aparentemente menos militarizada. En la Confederación Iroquesa, las mujeres controlaban la propiedad, la agricultura y tenían poder de veto sobre la guerra. En el reino de Kush, en Nubia, hay testimonio de gobernantes mujeres con éxito documentado. El valor del estudio de las sociedades no patriarcales radica en ampliar nuestro imaginario de lo posible, no en proponer una inversión binaria de dominación. En Espacio Integral Shui Tao
Ofrecemos clases prácticas de yoga, qigong, meditación y zen stretching, grupales y personalizadas. Atención en consultorio con disciplinas de prevención en salud, masaje integral, masaje Keiraku Shiatsu, digitopuntura y reflexología podal. Si te interesa recibir los temas compartidos en el podcast e información acerca de nuestras actividades, podés consultar nuestra web www.espaciointegral.com y escribí un mail por info@espaciointegral.com o por WhatsApp a nuestros celulares 098-545-141 a Gabriela o 099-046-966 a Walter. Para culminar nuestro encuentro de hoy, vamos a compartir un breve texto de Michael Ende, más conocido por haber escrito La historia sin fin. El texto se llama New Age. New Age no es un movimiento concreto, y mucho menos hay, entre bastidores, como he leído en algunos observadores excesivamente desconfiados procedentes de determinados ambientes protestantes, ciertos maquinadores ocultos, por encargo de los cuales hasta yo mismo habría escrito mis libros. El concepto de New Age es bastante amplio y difuso e intenta abarcar el conjunto de las modernas corrientes esotéricas surgidas en todo el mundo en los últimos 20 o 30 años. Hay en ello, como siempre sucede, en tales casos, mucha charlatanería, mucho espíritu exaltado y algunas cosas que indudablemente merecen ser consideradas seriamente. Por otro lado, en su mayor parte no es new, sino que tiene su origen en el remoto saber de muchas culturas de la humanidad. En líneas generales, todo lo que circula bajo el nombre colectivo de New Age viene a constituir un intento de abandonar una cosmovisión puramente positivista materialista y de tender un puente hacia una imagen espiritual, o mejor dicho, integral del mundo, con el fin de superar el ya intolerable abismo que separa el mundo del conocimiento del mundo de las verdades de la fe. Así, el ser humano deberá entrar de nuevo en una relación viva, accesible a la experiencia y de carácter sobre todo psíquico-espiritual, con la naturaleza que le rodea y con el cosmos. Naturaleza y cosmos no deben ser considerados solo como portadores materiales de leyes físicas y químicas, sino como unidad animada y también espiritual de las más diversas apariencias. Se trata, pues, de un intento de superar una cosmovisión que sigue siendo, pese a todos los pulimentos, puramente material y de adquirir una nueva conciencia de la importancia del ser humano en el mundo. Ello no debe comportar la más mínima contradicción con la religión cristiana o con cualquier otra religión monoteísta, sino todo lo contrario. Por lo que toca a mi posición personal en esta cuestión, tengo la decidida convicción de que para solucionar los innumerables problemas con que nos ha obsequiado el desarrollo de los 3 siglos pasados, tenemos que acceder a nuevos métodos de conocimiento y a nuevas actitudes de conciencia, ya sea en el terreno social, económico o también cultural. Si no lo conseguimos por convicción propia, serán los hechos los que nos den un escarmiento. Yo no creo que se aproxime el final de la humanidad, pero se tratará de un buen sopapo que seguirá resonando en los oídos de los seres humanos muchos siglos más tarde. Por otra parte, también hay que aceptar, en estos dolores de parto de una nueva conciencia, que se produzcan partos prematuros, es decir, extrañísimas sectas y curiosas esperanzas de salvación. Pero esas cosas se corregirán por sí solas en el curso de la historia. En cualquier caso, son menos peligrosas, fuera de pocas excepciones, que el seguir manteniendo lo que nos ha llevado al callejón sin salida actual. Muchas gracias. Hasta la próxima.